Bienvenidos a Mimbre, un espacio donde todos los colombianos tejemos paz. Desde la vereda Filipinas, en el municipio de Arauquita, departamento de Arauca, el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, informó que el espacio territorial de capacitación y reincorporación Martín Villa permanecerá aquí, en el mismo lugar, y pasará a ser centro de poblado después del 15 de agosto de 2019, donde finaliza la figura jurídica transitoria de los 24 espacios territoriales de capacitación y reincorporación habilitados para los exguerrilleros de las FARC y sus familias. El gobierno pondrá en marcha una estrategia para la transición de algunas de estas zonas que presentan dificultades de permanencia en los actuales territorios. La función de los ETCR es capacitar a los integrantes de las FARC para su reincorporación a la vida civil, crear proyectos productivos, atender los procesos de formación técnica de las comunidades vecinas con el fin de una reincorporación comunitaria. Desde aquí, en el ETCR Martín Villa de Filipinas, conoceremos la importancia del trabajo comunitario para la construcción de paz. El punto 3 de los acuerdos de paz denominado Fin del Conflicto contempla el proceso de reincorporación a la vida civil de los exintegrantes de la FARC-EP. En la primera etapa se crearon las zonas veredales transitorias de normalización cuyos objetivos eran el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de armas que tuvo vigencia hasta el 15 de agosto de 2017. De ahí en adelante se dio inicio a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR, administrados por la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN. En los ETCR se realizan actividades de capacitación y reincorporación con las cuales se pretende facilitar la fase inicial para la adaptación de los exguerrilleros a la vida civil, aportar en el crecimiento económico y social de las comunidades aledañas, atender las necesidades de formación técnica de las comunidades cercanas en un modelo de reincorporación comunitaria y preparar proyectos productivos que pueden ser individuales y colectivos. Los ETCR como figura jurídica transicional finalizaron oficialmente el 15 de agosto de 2019. Sin embargo, esto no representó el desalojo o la desaparición de los 24 espacios territoriales donde hoy residen cerca de 3.500 exguerrilleros. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 contempla en su artículo 284 que una vez cumplidos los 24 meses correspondientes a la renta básica, se otorgará una asignación mensual equivalente al 90% del salario mínimo mensual legal vigente, sujeta al cumplimiento de la ruta de reincorporación. Adicionalmente, el gobierno determinó mantener la atención en salud y las otras garantías por el tiempo que sea necesario, a fin de garantizar su vinculación a la vida civil en un marco de legalidad. El buen desempeño de los trabajos productivos del ETCR Martín Villa en la vereda Filipinas es el ejemplo a seguir. Por su articulación institucional, la gobernación y la alcaldía han tenido un rol importante en la consolidación de este espacio territorial, así como la voluntad política, ya que exguerrilleros y gobierno lograron concertar el futuro del territorio. El compromiso fue asegurar la permanencia de este espacio territorial en la región. Se acordó mantener el apoyo institucional para consolidar el proceso de paz y de reincorporación de los exguerrilleros y sus familias, para seguir construyendo desde el territorio y con la comunidad la opinión de los expertos. Ante el vencimiento de la figura jurídica transitoria de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación ETCR, Gobierno y FARC han tomado decisiones sobre el futuro de estos espacios y de sus habitantes. Para hablar de este tema nos acompaña Luis René Medina, delegado del partido FARC ante el Consejo Nacional de Reincorporación. Está también con nosotros Andrés Stapper, él es director de la Agencia Nacional de Reincorporación, y el representante de la misión de verificación de las Naciones Unidas en nuestro país, Raúl Rosende. Y comienzo con usted, señor Rosende. ¿Cuál ha sido para ustedes el balance de estos espacios territoriales a esta fecha? Los ETCRs comienzan a ser el principio de la presencia del Estado en zonas históricas del conflicto, donde en general el Estado no había tenido ninguna presencia. Y a través de los ETCRs, la presencia de la fuerza pública, la presencia de la salud pública,
la presencia de la educación, de la infraestructura, el Estado comienza a estar presente en zonas muy deprimidas, zonas que históricamente eran violentas, pobres, y este principio de la presencia del Estado y de instituciones gubernamentales en esos territorios me parece que es uno de los logros principales en el avance del proceso de paz. Y esto además denota que los beneficiarios de los ETCRs, de esa presencia del Estado, de los servicios sociales en los ETCRs, no es solamente la población excombatiente, es también las comunidades vecinas que comienzan a beneficiarse justamente de la presencia de estos servicios estatales y de esa manera el proceso de paz en cuanto a los beneficios tangibles que trae va mucho más allá de lo que es la población desmovilizada, la población ex-FARC-EP y también involucra a las comunidades en zonas de conflicto que comienzan en muchos lugares por primera vez a recibir los beneficios de la presencia del Estado en esos territorios. Director Stapper, ante el vencimiento de esta figura jurídica de los ETCR, ¿qué va a pasar con estos espacios? ¿Cuáles se van a conservar? ¿Y qué va a pasar con los reincorporados que permanecen allí? El compromiso del Gobierno Nacional ha sido muy concreto, dada la finalización de la figura de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. El objetivo del Gobierno es que figuras de carácter transitorio, que eran estos espacios, se conviertan en figuras de carácter permanente, que se conviertan en figuras en centros poblados o en centros productivos donde los excombatientes generen su arraigo a la legalidad y la sostenibilidad económica de largo plazo. El plan trazado por el Gobierno Nacional, ejecutado a través de la Consejería para la Estabilización y la Agencia para la Reincorporación, es fijar la compra de estos predios, establecer los procedimientos estratégicos para la construcción de las viviendas y que los más de 3.246 excombatientes y sus familias se queden en estos territorios. Hemos hablado con las autoridades locales, hemos hablado con los gobernadores, tenemos una hoja de ruta muy concreta, que lo que queremos hacer es que en un periodo de transición donde el gobierno va a mantener esta infraestructura administrativa, podamos construir esos proyectos de vivienda, esos proyectos de arraigo a la legalidad. Lo que quiere el Gobierno Nacional y el compromiso que ha sido ratificado y reiterado por el señor Presidente de la República es darle legalidad, sostenibilidad económica al 100% de los combatientes que se la jueguen por este proceso, que se la jueguen fielmente en la construcción de la paz. Delegado Medina, ¿cuál es el balance que hacen desde el partido FARC de todo el proceso de reincorporación en sus diferentes etapas? Sí, muchísimas gracias. La reincorporación se dio desde el inicio en las zonas veredales, que era la reincorporación temprana, que tenía que ver con la dejación de armas, con la misma dejación de armas. Nosotros cumplimos haciendo la dejación de armas. Posteriormente tendría que venir la preparación de toda la gente, de todo el personal en reincorporación para continuar en ese propósito. Allí hubo dificultades porque no se alcanzó a cumplir el papel de la preparación de la gente para la reincorporación temprana en las zonas veredales y entonces hubo que extender el tiempo de esas zonas conocido con el nombre de espacios territoriales de reincorporación. Ese la primera etapa. Viene la segunda etapa ya a más largo plazo, las proyecciones de la reincorporación a más largo plazo, que tiene que ver sobre todo con la reincorporación económica, con los proyectos productivos. Entonces hemos encontrado bastantes dificultades en ellos. Sin embargo, se ha avanzado, porque pues no hay que ser pesimistas totalmente. Hemos avanzado a llegar al punto de 29 proyectos productivos aprobados, 19 de ellos están desembolsados y viene la dificultad de la implementación de esos proyectos productivos para la reincorporación económica. Entonces el balance es un poco pobre, debiéramos ir avanzando ya con muchos más proyectos para que incorpore a un universo mayor de los compañeros en reincorporación para implementar esa etapa de la reincorporación económica. Esa reincorporación económica tiene que ver también con la reincorporación social, con la comunidad y con todo esto, y entonces ahí hemos encontrado muchas dificultades, sobre todo en la implementación de los proyectos productivos por el acceso a la tierra. Ha sido uno de los escollos bastante grandes que estamos tratando de superar.
Señor Rosende, el Gobierno Nacional ha dicho que va a conservar algunos de estos ETCR y también va a continuar con algunos de los beneficios. ¿Cómo ven ustedes esta transición? Nosotros tenemos una opinión muy positiva de la forma en la cual esa transición se viene llevando a cabo. Hay un proceso de diálogo y de consulta permanente entre las autoridades gubernamentales, la Alta Consejería de Estabilización, la Agencia de Reincorporación, con la FARC, también con comunidades, a efectos de que esa transición se dé de la mejor manera posible. Es así que han estado estudiando, han estado analizando esa transición, los ETCRs, cuál es el futuro de ellos, y realmente han surgido acuerdos muy importantes. Entonces yo quiero resaltar que este proceso se ha hecho, en primer lugar, de una manera técnicamente muy eficiente, teniendo en cuenta aspectos técnicos como la seguridad, como la asistencia económica, como la asistencia social, pero además del tema técnico ha habido un proceso de diálogo entre autoridades gubernamentales y de la FARC, donde también ha participado Naciones Unidas, se ha ido a los territorios, se ha viajado a los territorios, se ha consultado con la gente de FARC, no solamente con los dirigentes de la FARC, también con la gente de FARC de base, se ha consultado también con las comunidades, con las juntas de acción comunal, se ha consultado también con los alcaldes, y entonces el resultado de este proceso me parece que es muy importante y la forma de consulta en que se ha realizado este proceso. Y también yo le quiero decir que en cuanto a al rol que juegan los ETCRs, no solamente la FARC ha dicho que es importante que sigan jugando este rol, también los alcaldes de estos territorios, de manera prácticamente unánime, han dicho que es muy importante que estos ETCRs de alguna manera, con una forma jurídica u otra, se mantengan, porque también los alcaldes han visto los beneficios que estos ETCRs le traen y le aparejan a las comunidades y al propio municipio. Así que el balance, yo creo que en este proceso de organizar la transición ha sido positivo. Director Stapper, el presidente Duque ha dicho que se debe trabajar más allá de la temporalidad, con soluciones definitivas para estos espacios en lo que tiene que ver con vivienda, proyectos productivos. ¿Cuál es el plan en cuanto a estas variables? Tal como lo definimos en la política de paz con legalidad, este proceso es un proceso de construcción de paz de más de 8 años. Inicialmente se tenía contemplado que este era un proceso de corto aliento, pero tal como se fijó en la política de paz con legalidad, en el COMPES 3931 y las herramientas brindadas por el señor presidente en su Plan Nacional de Desarrollo, tenemos las herramientas suficientes para que no solo las iniciativas productivas, las iniciativas de vivienda, sino también generar habilidades y competencias para el 100% de la población, sea el sostén de ellos en ese tránsito a la legalidad. Venimos avanzando en todos los componentes de sus rentas económicas, en los proyectos productivos, más de 29 iniciativas productivas que suman más de 22.000 millones de pesos y que benefician a 1.950 combatientes. Más de 216 proyectos productivos de carácter individual y los diferentes apoyos que han llegado por parte de la cooperación internacional para garantizar la sostenibilidad del proceso en el largo plazo. Estamos hablando de la vivienda, estamos hablando de proyectos productivos, estamos hablando también de atender a los hijos de los excombatientes, estamos también hablando de hermanos como son el SENA, el Ministerio de Educación, nos colaboran en poder trabajar esas habilidades de los excombatientes y poder trazar ese camino siempre en razón de la legalidad, tal como ha sido el compromiso por parte del Gobierno Nacional. Señor Medina, ¿y cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto a esta nueva etapa de los ETCR? Sí, esa expectativa, pues se han hecho sondeos, se han hecho visitas a los espacios territoriales para tratar esos temas y la gente en general lo ve y lo vemos, porque yo estoy en proceso también de reincorporación, lo vemos con muchísimas esperanzas. Esas son como las perspectivas, las esperanzas de superar todas las dificultades que se vienen presentando y la condición que ya dejan de ser espacio, esos espacios ya dejan de ser una vaina transitoria, como era trazado por el decreto, para entrar, digamos, en una recta definitiva de la reincorporación. Entonces ya empezamos a tener
como mucha más identidad con ese territorio donde vamos a continuar nuestras raíces, nuestra proyección de vida, nuestra vivienda, nuestro desarrollo económico de ingresos. Entonces entramos como en esa recta a largo plazo que es la reincorporación y va junto con la implementación de todos los acuerdos de La Habana. Director Stapper, la reincorporación no se limita a un espacio geográfico. Hay que decir que actualmente 3.246 reincorporados se encuentran en estos ETCR y 8.509 están fuera de ellos. ¿Cuáles son entonces los planes en materia de reincorporación? El Plan Nacional de Desarrollo nos estableció unas hojas de ruta. Esas hojas de ruta definieron hojas que nos permitieran atender estos procesos, sea de manera colectiva o individual. Si bien tenemos unos profesionales al interior de los espacios territoriales trabajando con esas 3.246 personas, tenemos profesionales en más de 450 municipios donde se ubican esas otras 8.500 personas. Con ellas trabajamos procesos de reincorporación individuales y colectivos. Venimos desembolsando sus proyectos productivos, se les vienen dando sus rentas económicas y ahora que están condicionadas al cumplimiento de su ruta de reincorporación, que estén educando, que se estén formando, que estén en sus proyectos sociales y comunitarios. Esa fue la instrucción dada por el presidente y así fue como quedó planteada en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos esa directriz clara de acompañar por el tiempo que sea necesario a todos los excombatientes para que hagan su tránsito a la legalidad. Desde la educación, desde la formación, desde la salud. Tenemos más de 1.101 excombatientes que están con discapacidad y con ellos tenemos unos procesos de atención diferenciados para fortalecer esas habilidades que tienen para el desarrollo de su ruta de reincorporación. Fortalecer las estrategias de género. ¿Cómo hacemos para que este 23% de las mujeres, estamos hablando de más de 3.000 excombatientes, puedan adelantar su ruta de reincorporación teniendo en cuenta esos enfoques de género y diferenciales? Ese es el procedimiento que venimos adelantándolo, sea en los espacios territoriales que ya finalizaron o en cualquier municipio donde se encuentren esos excombatientes. Siempre hemos dicho, la reincorporación no se limita a un espacio geográfico, se hace en todo el territorio nacional y con el 100% de los colombianos. Señor Rosende, ¿qué son esos nuevos puntos de reagrupamiento? ¿Dónde estarán ubicados y de qué manera la ONU los está apoyando? En los ETCRs se ha mantenido una buena parte de la población excombatiente, alrededor de 3.200 más o menos. Sin embargo, una buena cantidad de excombatientes han ido a otros territorios, lo cual es natural. Una vez que han dejado las armas, los excombatientes son libres de circular en todo el territorio nacional. Quiere decir que, y esto es muy importante enfatizarlo, no tienen por qué estar confinados en los ETCRs. Algunos han tomado como decisión de vida permanecer en los ETCRs, otros han ido a vivir a otros lugares, han ido a las ciudades, y un buen número también se ha establecido de manera colectiva en otros territorios, en fincas, y allí también han comenzado a desarrollar proyectos productivos. Quiere decir que hay un buen número de ex integrantes de la FARC-EP que están en otros puntos que no son los ETCRs y allí están llevando a cabo el proceso de reincorporación naturalmente. En ese sentido yo quiero mencionar que tanto en el caso de los ETCRs como en el caso de los nuevos puntos no son ni en un caso ni en el otro guetos, ¿no? Son estructuras que están muy vinculadas con las comunidades aledañas, muy integradas con las comunidades vecinas. En los ETCRs o en los nuevos puntos se están produciendo cosas, hay producción de bienes, esa producción muchas veces se vende en las comunidades aledañas, a su vez la gente de la FARC en los ETCRs o en los nuevos puntos compra productos de las comunidades aledañas. Quiere decir que estas no son zonas aisladas, no son burbujas que existan en las zonas de conflicto, son puntos que cada vez más se integran desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, al resto de las comunidades. Y, como les decía, de alguna manera los ETCRs o los nuevos puntos son como un germen de la nueva presencia del Estado en esos territorios y también son pequeños polos productivos
que comienzan a desarrollarse en las zonas. Por supuesto que sigue habiendo desafíos. La presencia de la fuerza pública en los ETCRs ha sido importante. Sin embargo, en muchos lugares a nivel general hay problemas de seguridad. También es cierto que estamos hablando de algunas zonas muy pobres que están alejadas de los mercados. Por lo tanto, vamos a seguir teniendo algunos desafíos que va a haber que enfrentar, pero nos parece que el proceso está encaminado y creemos que tanto en los ETCRs como en los nuevos puntos el rol que estos han jugado en el proceso de implementación del acuerdo de paz ha sido muy significativo. Delegado Medina, ¿y cuál es el impacto de estos nuevos puntos de reagrupamiento? Sí, ese cambió totalmente la geografía de la reincorporación, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque inicialmente eran 26 lugares, 26 zonas, 26 espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que avanzando en el proceso se suprimieron 2, uno en acuerdo FARC y gobierno, el otro sí fue unilateralmente el gobierno que lo suprimió, quedaron 24, pero la gente al no llenarse las expectativas y al demorarse tanto la implementación de la reincorporación, fueron emigrando a sus lugares de origen, donde tenían sus raíces, sus familias, sus querencias, sus gentes, y fueron formando núcleos, que ahorita ya lo llamamos nuevas áreas de reincorporación, que se están sumando ya alrededor de 40 áreas así como identificadas, más los 24 espacios territoriales, son 64, cerca de 70 lugares de reincorporación. Ese impacto pues, nos ha llevado a que la reincorporación se diseminó por todo el territorio nacional, lo que ha hecho un poco más compleja llevar los beneficios de la reincorporación, pero el esfuerzo desde el Consejo Nacional de Reincorporación es llegar con esos beneficios de reincorporación donde quiera se encuentre la comunidad que está en esas condiciones y en ese propósito de la reincorporación en la construcción de la paz, porque todo es apuntando a la construcción de un nuevo país, de una nueva democracia más inclusiva, menos persecución política, para que haya más desarrollo y ese desarrollo cimente de verdad la paz. Director Stapper, muchos de estos exguerrilleros que están fuera de los espacios territoriales, pues se han organizado en lo que se ha denominado nuevos puntos de reagrupamiento, NPR. ¿Cómo ven ustedes estas iniciativas y de qué manera estaría participando la ARM? Es muy importante hacer las siguientes claridades. Esos procesos de reincorporación colectiva, tal como lo ha definido el gobierno, son apuestas que ellos de manera individual hacen para agruparse en estos espacios en todo el territorio nacional. A partir del libre desarrollo de lo que quiere ser su proceso de reincorporación, esas personas se unen, sean por necesidades comunitarias, necesidades sociales o necesidades productivas, pero siempre marcándose en ese camino hacia la legalidad. Nosotros llegamos al 100% de los espacios, al 100% de la ruta, con el 100% de las estrategias que hemos definido desde la Consejería para la Estabilización y la Agencia para la Reincorporación. En la política de paz con legalidad establecimos 7 componentes que son transversales, indiferentes si estas personas están en estos procesos de reincorporación colectiva o en cualquier municipio en donde estén desarrollando su ruta de reincorporación. Estamos hablando de los temas productivos, comunitarios, sociales, temas de salud, cómo atender a la niñez. Para ello se han dispuesto los presupuestos necesarios, las ayudas económicas para mantener esos apoyos mientras ellos van desarrollando sus habilidades y competencias. Venimos estructurando con las alcaldías, con los entes territoriales, los apoyos que sean necesarios, tanto para las personas que están de manera individual o en esos procesos colectivos. Tenemos varios ejemplos que se están gestando en el Meta, en Antioquia, por ejemplo en Mutatá, donde la gobernación y la misma alcaldía han prestado todo el apoyo para consolidar esos pequeños caseríos y también establecer acorde con su ordenamiento territorial. Todo esto viene acompañado con una estrategia liderada por la Agencia para la Reincorporación y obviamente con los ministerios en razón de su competencia y cada cartera para poder tener esto
de manera sostenible en la legalidad. Es muy importante este concepto, que es como el presidente lo ha ratificado en el Plan Nacional de Desarrollo. Un compromiso serio y firme frente al 100% de los combatientes que se le estén jugando y apostando por este proceso. Pues agradecemos mucho a nuestros invitados por habernos acompañado y entender un poco mejor qué son y cómo funcionan estos espacios territoriales. Esta es la canción que canto para sanar las heridas que la vida trae. Esta es la canción que canto para perdonar, pedir perdón y perdonarme. Aprendí que perder hace parte de